Y bueno, vamos a hablar de Bing, BMS, IoT para gestionar activos en tiempo real. Em, es un título muy interesante y son tres palabras que se utilizan, se están empezando a utilizar mucho y que en nuestro sector, pues se alegra ver que se están relacionando cada vez más con Bing, cuando de partida parece, y de hecho, bueno, cuando se generaron estas metodologías, estas tecnologías, no estaban pensadas para relacionarse entre sí, pero gracias a, pues, a la innovación, a la digitalización y al esfuerzo pues, de múltiples agentes, pues están empezando a conocer, ¿no? Y a partir de conocimiento, de que estas tecnologías o metodologías se van integrando, pues aparecen, digamos que, tecnologías nuevas o metodologías nuevas, llamémoslas complementarias, bueno, como resumiré al final, pues tenemos que hablar entonces más de ecosistemas digitales y de la palabra de la tecnología que todos anhelamos, pues llegar pues, al gemelo digital. Vamos a, bueno, ya he presentado a Rafael, sí, soy arquitecto por la ACP, soy arquitecto y manager por ACP con el sello Excellence, soy experto en sostenibilidad y en eficiencia energética. Tengo una experiencia de más de 15 años en el sector AECO, desarrollando proyectos en todas sus fases y más de 4 años especializándome en la empresa que dirijo, Min6D, en un tema en concreto, que al final es un tema inabarcable, que es la integración en la nube de la metodología BIM y a partir de esta elevación a la nube de BIM, pues integrar con múltiples sistemas como IoT o sistemas de gestión de edificios inteligentes. Soy CEO y director de Vin6D Consulting en Barcelona, que es una empresa de digitalización, ingeniería, que combina servicios de digitalización con BIM, VR, AR, bueno, especializándonos cada vez más en servicios orientados a edificios y ciudades inteligentes y sostenibles, abriendo una línea bastante potente ya de servicio de desarrollo de software orientado a soluciones de gemelo digital. Somos una empresa, nos llamamos B2B, de tipo B2B, de empresa que da servicios a otras empresas en el sector, y nos basamos en Bing y a partir de esta metodología pues conectamos pues, con otras tecnologías e incluso otros sectores. Nos gusta ir de cliente en cliente y evolucionar nuestras capacidades a medida que los clientes nos plantean nuevos retos que tienen que ver con BIM. Y bueno, nuestras experiencias principales han sido pues las principales, las más importantes, grandes hospitales, rascacielos, centros logísticos, oficinas y también proyectos residenciales. Entonces, para resumir, aquí ya estamos hablando de múltiples servicios, ¿no? De digitalización, ingeniería 4.0 orientada a Smart Building y simulaciones. Y estamos llegando pues, con el cruce de digitalización, servicios de ingeniería, servicios orientados a gemelo digital, pues a intentar aproximarnos, ¿no? a este concepto, ¿no? tan ambicioso de gemelo digital. Y para ello estamos en concreto, que os enseñaré algo de lo que estamos haciendo actualmente, dos productos derivados de estos ecosistemas digitales y gemelo digital que se denominan PowerBIM, PowerTwin. Lo que pretendemos es gestionar edificación, infraestructuras y territorios y llegar al tema de las Smart Cities también. ¿Qué barreras nos encontramos? Pues que los clientes han de estar convencidos y han de saber de qué va todo esto. También es necesario que los clientes ya sepan algo de BIM y que se hayan dado cuenta de que BIM es mucho más que utilizar un modelo para sacar planos, porque en muchos casos aún estamos con estas, y entregar exactamente lo que el contrato dispone. Hay que ir más allá y hay que aventurarse a innovar y a buscar soluciones nuevas utilizando de forma diferente la tecnología que ya está en nuestra mano. O sea, no se trata de inventar la rueda, se trata de utilizar lo que ya tenemos, pero de una forma diferente. Este tipo de clientes que saben que han de ir por aquí, hace 5 años era muy difícil dar con ellos, pero hoy en día me alegra ver bueno, que incluso nos buscan, ¿no? Porque a veces somos, porque nos consideramos creo que referente en este tema y nos buscan desde España y también desde varios países extranjeros. Los profesionales, por otra banda, han de estar preparados y actualizados. Y esto cuesta, o sea, esto no es cosa menor. Ya no basta con saber de la profesión o tener experiencia, ¿no? De la profesión, de la carrera que hayas estudiado, que por supuesto es imprescindible.
hay que dominar herramientas, metodologías colaborativas basadas en estas herramientas y estar abierto a incorporar nuevas tecnologías que todavía no conocemos o que todavía no hemos tocado. Y esto es un requisito ya. Y por otro lado, me gustaría hablar del tema de los datos, ¿no? El tema de los datos es como un mundo, ¿no? Antes se mencionaba, sí, es el nuevo petróleo, efectivamente. Es un nuevo petróleo y es un mundo que es inabarcable, ¿no? Pero en nuestro sector, esta gráfica que me gusta mucho enseñarla, explica un poco, desglosa en 2 líneas que vemos aquí evolutivas a lo largo de las fases de un proyecto, la geometría y los datos, ¿vale? Porque bajo nuestro punto de vista, un modelo digital BIM, un modelo digital, se diferencia fundamentalmente, lógicamente hay muchos matices y muchas cosas, pero fundamentalmente de un modelo 3D para visualizar, pues precisamente de los datos. Pero esto está evolucionando y bajo mi punto de vista, que es totalmente contrastable y discutible, vamos hacia un lugar en el que los datos, una vez más, ya no necesariamente han de estar dentro de un modelo digital. Por supuesto, siempre habrá datos dentro de un modelo digital y es necesario que estén, pero la tendencia es que trabajemos con datos deslocalizados de esos ficheros de los modelos, eh, porque así conseguimos otros beneficios, ¿no? Entonces, en esta gráfica se explica que los modelos digitales evolucionan en su geometría hasta un punto, hasta que ya no se puede evolucionar más. Digamos que este punto, por lógica pura, es cuando este componente que representa el componente real, físico, ya está construido, pues no merece la pena detallarlo más porque ya está construido. Entonces, llegamos a un nivel de detalle geométrico máximo, aproximadamente en la fase de construcción, hasta las build. Pero ¿qué pasa con los datos si los separamos? Pues los datos siempre están ahí y lo que ocurre es que cuando precisamente a partir de que este activo, este edificio, infraestructura está construida, no se paran. Estos datos, si seguimos el ciclo de vida del proyecto, aparecen de muy diverso tipo, dependiendo de qué fase estás, qué disciplina trabajes, para qué los quieres, pues estos datos cada vez aparecen más y más. Es más difícil controlarlos y estos datos pues responden a múltiples funciones y cada vez estos datos van cambiando la tipología. Ya no son tanto datos contenidos en un modelo o en un plano o en un escrito de una memoria, sino que son datos en vivo, en tiempo real. Y esto nos lleva a que, desarrollando BIM, bajo mi punto de vista otra vez, tenemos que saber evolucionar a lo largo de las fases de un proyecto ideal, desde la metodología BIM hasta el gemelo digital. Vale, vamos a la temática que es BIM, BMS y IoT. Pues aquí, pues, me gustaría hablar un poco en concreto de estos 3 conceptos, ¿no? De forma somera. BIM, vale. El flujo de trabajo, el BIM, pues, se denomina una metodología donde se realiza un flujo de trabajo usando modelos digitales de forma colaborativa, y no solamente modelos digitales, sino mucha información del proyecto de forma colaborativa. Nos gusta presentar este gráfico para hablar de esta metodología porque se trata de un proceso que se repite en un proyecto pues cada X tiempo. Es un proceso que se puede secuenciar cada semana, cada 2 semanas, de forma pactada, de forma repetitiva y en pequeñas dosis para conseguir pequeñas metas y así pues hacer el proyecto más controlable, ¿no? Son tareas repetitivas que, y a ser posible, lo más automatizadas posibles. Se trata de automatizar los procesos que sean susceptibles de hacerlo para evitar errores humanos y para conseguir una mayor calidad en los resultados. Estos entornos de colaboración pueden estar representados en una plataforma comercial, ¿no? Una plataforma como Data Environment, de entorno común colaborativo. Pero normalmente, aunque no seamos conscientes de ello, es muy común utilizar múltiples plataformas en realidad, incluso de comunicación, de gestor documental, de coordinación, gestión de incidencias, flujos de aprobación de contenidos. Y esto sin contar con que, por ejemplo, un arquitecto puede tener su propio entorno colaborativo para colaborar pues, con las ingenierías, por ejemplo. Cuando llega la constructora, pues también puede tener su propio entorno colaborativo. Y, por supuesto, el cliente final tiene que tener un entorno colaborativo donde tiene que estar toda su plataforma, toda información en su plataforma de la manera que él quiere.
Toda la información debe estar ordenada, clasificada y aprobada para el propósito del proyecto. Pero entonces, si cada agente o cada grupo de agentes o cada fase tiene su plataforma y no solamente hay una plataforma, sino que hay múltiples plataformas dependiendo para qué lo tenemos que usar, y esto es una realidad, ya no tenemos que hablar, creo que tenemos que empezar a hablar de un ecosistema digital, que cada vez se nos complica más, si no conseguimos automatizar y conectar estos procesos de forma lo más eficiente posible entre ellos. Vale, BMS. Por otro lado, BMS entendido como sistema de gestión de edificios, sistemas de gestión de edificios. Estos sistemas de gestión de edificios vienen de atrás, o sea, se han usado pues, durante muchos años. Algunos vienen de atrás, tienen sus años, otros son más novedosos y están más actualizados, más o menos abiertos a incorporar nuevas tecnologías, más o menos abiertos a integrar otros sistemas. Los principales, bueno, que me ha gustado mencionar son estos, pero es que hay muchos más, ¿vale? Los que tenemos son sistemas energéticos de gestión de energía para que monitorizan y gestionan la energía de consumo, también, bueno, la producción, si hay producción, y otros datos como la temperatura, las alarmas, etcétera. Luego tenemos otro clásico que son los SCADA, que estaba pensado inicialmente para un entorno industrial, ¿no? Para controlar los procesos industriales de determinados bueno, entornos logísticos o entornos industriales, ¿no? Pues que para controlar precisamente, porque son un sector que consume mucho, ¿no? Pues sobre todo generación energética, consumo energético, pero también todos los procesos productivos propios de la industria a la que se aplica, ¿no? Como puede ser tratamiento de aguas o químicos, centrales nucleares, etcétera. Luego llevamos el BMS, es, bueno, es como una escala en el fondo, es como, pero más aplicado a edificación. Aunque también es verdad que hoy en día nos podemos encontrar una escala puro y duro en un edificio que no sea industrial, pero bueno, ya se empiezan a mezclar los conceptos y las tecnologías. Pero básicamente un BMS es para gestionar edificios. Edificios pueden ser de oficinas, pues para controlar la iluminación, la climatización sobre todo, mediante sondas de CO2, de temperatura, circuitos de televisión, incendios, etcétera, lo que hace funcionar el edificio, ¿no? Y funcionan bastante bien. Y por otro lado tenemos sistemas de GEMAO, o denominado en inglés CMMS, que son para realizar tareas de mantenimiento programado, registro de activos, órdenes de trabajo, inventariado, stocks, etcétera. También una evolución de los GEMAO un poquito más modernas es el tema de CAFEME, que es como que si toda esta gestión de los activos y los inventarios y de los equipos se hiciera relacionándose con los espacios, ¿vale? Teniendo como punto de foco los espacios y entonces cuando empiezas a gestionar espacios, pues quizás es más práctico, ¿no? Pues gestionar temas de mantenimiento o de situaciones que se realizan en los espacios, etcétera. Y luego hay otros como el Integrated Workplace Maintenance Systems, que son como un CAFEME, pero más evolucionado para centros de trabajo. Pero hay muchos más, vuelvo a decir. Una de las características principales que me gustaría destacar de estos sistemas, especialmente los que vienen de atrás, es que precisan de personal especializado porque contienen cuadros de mando complejos, ahí están todas las variables y requiere experiencia y conocimientos, por ejemplo, en el sector industrial, pues en ese sector, y también requieren conocimientos de hardware, pues para saber si falla algo, pues dónde está fallando. Entonces, normalmente estos sistemas se acompañan pues con una serie de recursos humanos técnicos necesarios para controlar los edificios. Muy bien, IoT. Todos estos sistemas que hemos hablado, esos sistemas de gestión, poco a poco se están quedando, bueno, se están quedando eclipsados, vamos a decirlo así, por la tecnología a nube de IoT. Porque comenzando por las cosas, los dispositivos, cualquier tipo de dispositivo, cada dispositivo pues tiene su conexión, tiene su propia app, tiene su propia nube, tiene su propia, bueno, su propio funcionamiento, pero es muy práctico y muy cómodo gestionar estos dispositivos, ¿no? Claro, cuando tienes muchos dispositivos que necesitas gestionar múltiples dispositivos, entonces aparece el tema de la nube de las nubes, ¿no? O sea, porque si cada aplicación tiene su nube, claro, en algún momento, cuando tengas muchos dispositivos, te va a ser imposible controlar
cada dispositivo de forma individual y te hace falta pues algo que los controle a todos. Entonces ya te empiezan a aparecer estos Alexa o el Siri o el Google Home, ¿no? Porque todo está y todo esto está revolucionando la forma en que estamos viviendo y habitando y de forma silenciosa, ¿no? Pero todo esto de IoT, que parece que es algo para los usuarios finales con sus dispositivos inteligentes, por ejemplo, la pulsera conectada al móvil que me saca la temperatura, me saca mi pulso, me saca pues muchos datos, ¿no? Parece que es para usuarios finales, pero al trasladarlo a un edificio que también se está empezando ya, pues se convierte en un gran dispositivo. O sea, un edificio que tiene muchos dispositivos IoT, pues si tenemos esta nube de nubes, pues podemos tener un edificio que de cierta manera se puede interpretar como un gran dispositivo, ¿no? Y esto incluso se puede aplicar pues, a un barrio, a una infraestructura o a una ciudad. Entrando un poco más en detalle, me gustaría diferenciar en el IoT, de IoT entre Cloud Computing y Edge Computing, ¿vale? Porque el Cloud Computing, que es la computación en la nube, es un proceso que cuando hablamos de temas de tiempo real es, eh, es, es muy potente, pero también es muy caro y consume muchísimos recursos, porque esto significa que tienes que enviar a la nube desde un dispositivo datos pues cada segundo, cada 5 segundos, cada 15 segundos, cada X, y esto pues consume muchos recursos, los dispositivos tienen su batería y también el internet y aparatos encendidos, etcétera, ¿vale? Y por ello nace el tema del Edge Computing, que se trata de optimizar y minimizar el envío de datos en tiempo real de forma indiscriminada, ¿no? Porque es muy caro y porque consume muchos recursos, de forma que dependiendo qué procesos de esos datos o incluso el almacenamiento, pues nos interesa más tenerlo en local, ¿no? Tenerlo en servidores o incluso a nivel de barrio en micro data centers, que ya está empezando a ver, a nivel de un vecindario, ¿no? Porque todos se ponen de acuerdo y se implanta un sistema de micro data center. Y todo este procesamiento que se hace en la nube con el cloud computing, pues hacer una parte o gran parte de este procesamiento en local, ¿no? De forma que lo que enviamos a la nube, que por supuesto la nube tiene que seguir estando, es justo un dato ya procesado y que no hace falta un procesamiento y por lo tanto un consumo excesivo de recursos. Y luego está el tema de Big Data, que es una consecuencia directa de monitorizar en tiempo real, procesar y trabajar con datos de gran volumen, a gran velocidad y de gran variedad. Es decir, lo que se conoce como las 3 Vs. Las 3 Vs es esto de la velocidad, variedad y volumen, eso que caracteriza al Big Data. Y me gustaría dejarlo claro porque esto del Big Data no es Bing, o sea, no se puede aplicar a Bing. Yo veo foros a veces en los que se habla de Bing, Bing es Big Data o muchos modelos Bing juntos con muy grandes, pues Big Data no. Big Data es otra tecnología que no tiene nada que ver con Bing, que ha evolucionado aparte y que nosotros en este sector recién estamos empezando a conocer y que en otros sectores, pues la verdad, nos lleva bastante ventaja, pero bueno, tenemos una gran oportunidad y grandes beneficios y lo podemos utilizar en beneficio del sector. A diferencia de los sistemas de gestión de edificios que he presentado antes, el BMS, el MS, GMAO, etcétera, la principal característica diferenciadora es que el IoT está pensado para gestionar dispositivos por parte del usuario final sin necesidad de tener esa experiencia y ese conocimiento técnico mencionado anteriormente que era necesario. Y claro, y vuelvo a decir, si IoT lo llevamos a escala de edificio, pues estamos con lo mismo. O sea, hablando de que para gestionar un edificio con IoT, la tendencia, la idea es que no sea necesario tener personal. Por supuesto que siempre va a haber personal técnico, pero sea por parte de los usuarios conectándose a este edificio, los que gestionen el edificio o ayuden a gestionarlo, más que un personal de mantenimiento al que nadie puede acceder y solamente ellos pueden tocar los botones, ¿no? Por así decirlo. Se trata con el IoT de que incluso a escala de ciudad, que antes comentaba Hugo, es muy interesante que todos los usuarios que viven en la ciudad, que tienen sus dispositivos inteligentes, teléfonos móviles, dispositivos, la pulserita, no sé qué, la bombilla inteligente, pues todos puedan interactuar con esos dispositivos, con esos sistemas de edificios, con esas infraestructuras de ciudades, con el transporte público, y todos en realidad lo que estamos haciendo es, bueno, estamos gestionando el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Si tenemos todo conectado. Y todo esto es gracias a la tecnología de Big Data.
Vale, pero todo esto, BIM, MS, IoT, ¿cómo lo podemos resumir, sintetizar, ¿no? Hacerlo procesable para una persona, ¿no? Para que lo podamos entender. Bueno, hay una forma un poco burda de clasificar estos sistemas, ¿no? Pero yo creo que se entiende bastante bien, que es datos estáticos, datos dinámicos. ¿Vale? Los datos estáticos, pues en el sector, pues pueden ser un gestor documental con los archivos, los modelos BIM, los planos. Datos estáticos, pues de definición geométrica, un detalle constructivo, pues unas memorias, etcétera. Definición de espacios e inventario, pues un listado de equipos, de sistemas, de materiales, las propiedades técnicas, los costes, localización, el listado de actores que intervienen, los roles que tienen, el entorno y las relaciones. Pues esto sería como, y puede haber muchísimos más, por supuesto, datos estáticos que sirven para el desarrollo de un proyecto, para gestionar un proyecto. Y por otro lado tenemos datos dinámicos, pues sistemas y su funcionamiento, sistemas de energía, de climatización, de comunicación, de seguridad, instalaciones en general, los procesos que hacen funcionar los edificios, las funciones que asignamos a los espacios, los servicios que desarrollan las propias infraestructuras o los edificios, los servicios para los que se ha creado ese edificio. Datos dinámicos también nos proporcionan las simulaciones sea en fase de diseño, fase de construcción, o simulaciones que también se pueden hacer durante el uso de un edificio. Cálculos dinámicos que te ofrecen datos, horarios, datos por minutos, esto que estábamos hablando antes, que te ofrece un sensor, pues simularlo de tal manera que tienes datos dinámicos que van variando a lo largo de las horas de un día, de un mes, etcétera. Datos de mantenimiento, el uso de los espacios, la ocupación. La ocupación es muy importante cada vez más con esto de COVID, tener un control de la ocupación en los edificios y comportamiento de los usuarios para temas de seguridad y para temas de salud. Datos de gestión de negocio, ventas, suministros, etcétera, medio ambiente, sostenibilidad, datos dinámicos que tenemos que aprender y saber gestionar, ¿vale? Dicho así, todo parece que todo esto es ingobernable, ¿no? Que no hay una plataforma única, un sistema único para gestionar todo esto de golpe, ¿no? Pero vamos hacia ahí y esto significa pues gestionar todo el ciclo de vida de un activo eh, con todo este tipo de datos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir simplificando esto y hacerlo más comprensible y entendible? Pues clasificar estos datos. Una cosa son datos estáticos, datos dinámicos, una cosa muy, muy burda, pero bueno, nosotros, la forma, la nuestra, lógicamente hay muchísimas opciones, ¿no? Pero la que nos gusta clasificar todos estos datos es por dimensiones, las 6 dimensiones del BIM. De forma que cada dimensión despliega sus objetivos, cada dimensión tiene sus propias bases de datos, estáticas o dinámicas, sirve para diferentes usos, los denominados usos de BIM, y proporciona diferentes resultados en función de lo que queramos analizar. Pero nosotros, que formamos parte de Digital Twin Consortium, nos ha gustado mucho la forma que tiene de clasificar los datos. Microsoft, en una conferencia que hemos ido, buenísima, en la que ha presentado el ciclo de vida de los activos desde el punto de vista de los datos, en el que se explica pues, que en las diferentes fases de desarrollo de un proyecto, desde que se está pensando cómo es hasta que se empieza a usar, pues aparecen diferentes tipos de datos en el que, bueno, ya se habla de que al principio quizás hay un modelo, un dibujo de AutoCAD, o un dibujo 2D, o un diseño 3D esquemático, pero enseguida aparece BIM, ¿no? En un diseño detallado, pues hay que utilizar modelos BIM porque contienen información más concreta del proyecto. Pero luego enseguida nos vamos a ir a la parte de Digital Twin porque vamos a empezar a trabajar con datos en tiempo real. Vamos a empezar a trabajar pues, con simulaciones y sobre todo a mí me gusta mucho el punto 9 y el punto 10 porque en el punto 9 se habla de Digital Twin a secas, pero en el punto 10 se habla de algo muy importante que es desde el punto 9 hasta el punto 10 habrá pasado un tiempo y se trata de que Digital Twin consiga mejorar mediante acciones que tenemos que hacer los usuarios de renovación, de reforma, de mejora de los equipos, de los sistemas. El Digital Twin va a adivinar cómo se van a comportar esos edificios si los usamos tal y como los estamos usando y te va a recomendar acciones y mejoras para que este edificio se gestione mejor, se utilice mejor, consuma menos, sea más eficiente y los materiales pues perduren más, etcétera, etcétera. Entonces, el Digital Twin nos va a servir para adivinar
si con este comportamiento vamos bien, vamos mal y obtener recomendaciones de uso, y cuando ya las tengamos claras, pues podemos hacer una renovación o modificación de los sistemas que nos va a salir muy a cuenta para que este edificio pues, sea más eficiente. Y bueno, y si mezclamos BIM, BMS y IoT, pues estamos cerca, yo no digo que esto ya sea un gemelo digital porque no lo creo, pero estamos cerca del concepto de gemelo digital. El gemelo digital, para nosotros, bueno, una de las definiciones que hay es que son en nuestro sector, porque los gemelos digitales se pueden aplicar a muchos sectores, en el sector AECO, esa representación visual de los activos, los sistemas y los procesos que se desarrollan en ellos, ¿no? Lo que se está calculando es que gracias al uso de gemelos digitales podemos mejorar la eficiencia de los sistemas en un 25% y de los procesos operativos en un 35% en comparación con otras tecnologías. Y nuestra respuesta de gemelo digital hacia donde vamos está encarnada en dos productos, en Power BIM y Power Twin. Y Power BIM es un producto tecnológico en el que intentamos aglutinar en un ecosistema digital, ordenando todos estos datos que comentábamos, estáticos, dinámicos, de todo tipo, en las dimensiones de BIM, de forma que lo podamos entender, sea sencillo, y podamos gestionar diferentes usos típicos de BIM de una forma sencilla y directa. Pero aquí es donde me gustaría diferenciar entre el ecosistema digital, que digamos que es esta parte que estoy ahora señalando, y el gemelo digital, ¿vale? El gemelo digital, para que un ecosistema digital, que es conectarse, ¿no? De conectar dispositivos a la nube, de la nube, pues si queremos al modelo BIM, de hecho no hace falta tener un modelo BIM para tener un gemelo digital, porque el gemelo digital es otra tecnología que viene de antes. El modelo BIM aporta muchísimo valor y le da mucho potencial, porque ayuda a localizar los sensores, a entender mejor, porque estás viendo una representación de activo físico en virtual, pues es muy inmersivo y todavía si utilizas temas de VR o de AR, pero esto es un ecosistema digital. Para que realmente podamos hablar de gemelo digital, tenemos que empezar a hablar de esto que decía antes, que es simulaciones predictivas, tecnología de datos, Big Data, Machine Learning y inteligencia artificial. Ahora os quería presentar pues, casos de uso, en concreto dos proyectos que estamos desarrollando con Power BIM. Uno de ellos es para Zalando. Zalando sonará aquí en Europa porque esa compañía de moda que vende online, la que más vende online. Y en el fondo lo que hace es logística con la moda, en el sentido que está construyendo pues, muchos centros logísticos de gran tamaño y complejidad con las últimas tecnologías, y pues están confiando en nosotros para tema de implementación BIM, desarrollo de protocolos, modelado ideal, gestión de la construcción, etcétera. Y también estamos trabajando con el Departamento de Innovación para implementar, para ir más allá de lo que es el BIM que decíamos, para sacar planos, ¿no? Pues BIM para gestionar activos y BIM para realizar tareas automatizadas. Voy a poner un vídeo. Vale, lo que tiene Power BIM, entre otras cosas, es un visualizador GIS de territorio en el que podemos integrar nuestros activos. Si es una organización, puede activar múltiples activos en la ciudad. También podemos integrar datos. Y a través de este visor, pues podemos acceder fácilmente al edificio a gestionar. Y lo que hemos desarrollado para Zalando en este caso es una integración de auditoría automatizada, de forma que ellos van recibiendo secuencialmente los modelos de la constructora, los diferentes agentes que participan, y nosotros establecemos unas reglas que van directamente relacionadas con los requisitos de información, los EIR del cliente, y contrastamos estos requisitos con los datos que contienen el modelo. Y entonces generamos estos reportes de forma automatizada y representamos de una forma sencilla, sin ser experto, rojo-verde, lo que está bien y lo que está mal, en función de diferentes análisis. Y podemos ir filtrando pues, por categorías, por nivel, por cualquier tipo de atributo o de parámetro que tengamos en los modelos, y el Power BIM te ofrece esta auditoría y entonces ayuda mucho a transmitir, generar incidencias
para transmitirlas a los responsables de solucionarlas de una forma directa. Voy a ir pasando. Aquí tenemos el panel de incidencias, donde podemos acceder a grupos de componentes que hayamos filtrado, establecer una urgencia, una importancia y asignar a una persona pues, la incidencia que recibirá un email y tendrá que solucionarla. Por otro lado, lo que también estamos haciendo con ellos es, esto es un proyecto piloto que hicimos para uno de sus centros logísticos, integrar con su sistema de Facility Management, un CAFM, que es un sistema de mantenimiento, pero que está muy vinculado con los espacios y entonces esto si el modelo cuenta con un sistema de clasificación, que es el mismo sistema de clasificación que hace servir el CAFM, pues creamos un vínculo automatizado, de tal manera que vamos a tener paneles de datos aquí a la derecha con información tanto del modelo BIM como del sistema de gestión de activos. Es decir, toda información para gestionar el activo no tiene por qué estar dentro del modelo BIM, sino que está en este panel que relaciona ambos mundos. Relaciona el mundo de los modelos con el mundo de la gestión de activos y podemos pues, consultar datos en cualquier momento de lo que está sucediendo con la gestión del activo en, pues no sé, en el inventario, en los equipos, en los costes de mantenimiento, lo que se va gastando, en los servicios que hay contratados de mantenimiento, si están funcionando o no, y esto cruzado con los datos del modelo. Por otro lado, también estamos utilizando para la parte de logística, estos centros logísticos, este proyecto, por ejemplo, son más de 100.000 metros cuadrados, para que os hagáis una idea. Es muy complejo, todas estas líneas logísticas los entienden solamente gente especializada. ¿Y qué hacemos con Power BIM? Pues intentar hacerlo simple pues, para todos los que intervienen aquí y incluso para los empleados o los operarios que tienen que trabajar aquí, pues llegar a comprender de una forma sencilla el funcionamiento de estas líneas logísticas y si en algún momento cambia, pues poder identificar pues, por colores o por los datos que queramos visualizar el funcionamiento en ese momento del centro logístico. Vale, este es uno de los ejemplos que os quería mostrar. Voy a volver a la presentación. Y el segundo ejemplo que os quería mostrar, no sé cómo vamos de tiempo, es Pues mira, Fernando, quedan 5 minutos para vale. todo, para la presentación y preguntas. O sea que si terminas un poquito antes, más preguntas y si Sí, vemos el esto, pues menos. perfecto, no es para hacerme una idea. Vale, de acuerdo. Pues los que quiero presentar ahora, voy a ir directamente al vídeo, es utilizar esta plataforma para inspección remota y en la fase de construcción. Es decir, si nos planteó un reto, a nosotros nos encantan los retos, y era que había una necesidad de gestionar de forma remota, es decir, no hacer tantas visitas de obra presenciales, por supuesto hay que hacerlas y se siguen haciendo, pero no por todos los que habitualmente antes de la crisis del COVID estaban en la obra, ¿no? Pues si se podían ahorrar visitas presenciales por tema de seguridad y aparte es que el Departamento de Salud de Cataluña tenía que gestionar 5 hospitales a la vez en construcción en un tiempo récord, se construyeron en 5 semanas. Entonces nosotros con la ayuda de NGestio, que es la empresa que nos contrató, pues ideamos este sistema de inspección remota, que es mediante la herramienta Power BIM, conectar cámaras que tanto eran fijas, las típicas que se ponen en la obra para hacer time lapse o para hacer seguimiento de la obra. Vimos que nos aportaba poco valor porque son cámaras fijas que solamente puedes ver el edificio desde fuera y no puedes entrar dentro. Entonces se nos ocurrió pues, utilizar cámaras GoPro, en este caso, que tienen la capacidad de emitir en tiempo real, la capacidad de grabar los vídeos, por supuesto, y almacenar la geolocalización. Entonces, con esta geolocalización, los operarios iban a la obra y podíamos acumular vídeos y acumular los recorridos y poder consultar estos vídeos en tiempo real en inspecciones remotas en vivo. O sea, nos conectábamos por Zoom, accedíamos a Power BIM y podíamos ir pinchando las cámaras y accediendo al edificio tal y como se estaba construyendo en ese momento. Si podemos llamar al operario, pues que se mueva a la planta 3, si va a la planta 3 y lo estábamos viendo, pero con el valor añadido de BIM. El valor añadido de BIM es que podemos ver dónde está cada cámara en cada momento y esto junto con el tema también que hicimos una integración que todavía estamos en ello con el sistema escala. ¿Vale? Pues aquí, como veis, estamos viendo la línea de tiempo con todas las grabaciones que se iban realizando
y podíamos en cualquier momento ver vídeos actuales, ver vídeos pasados, y si encontramos un problema, pues tenemos el panel de incidencias, generamos una incidencia, la relacionamos con el vídeo, y es una manera muy efectiva de gestionar en tiempo real un proceso de construcción cuando realmente hacía falta rapidez y acceso a información de forma directa. Y aquí veis un ejemplo, ¿no? Pues al final se trata de esto, de tener, por un lado, la visualización real y por otro lado, pues el modelo BIM. Y esto parece una tontería, pero nos era muy útil porque, por ejemplo, veíamos que hay cosas como, por ejemplo, la barandilla que está en el modelo BIM, pues no era la misma barandilla que estaba construida y entonces pues podíamos, la empresa que gestionaba, pues podía hacer esas consultas en base a una realidad que era la del activo construido, la del vídeo, ¿no? Y ya termino. Bueno, al final lo que conseguimos con este tema de aproximación a gemelos digitales, ecosistemas digitales, es poder entrar virtualmente dentro de un edificio y realizar múltiples tareas de mantenimiento, de gestión, de consulta de datos, y con la ayuda de IoT cada vez tendremos más dispositivos, más elementos que nos ayudarán a gestionar en remoto los activos. Y para terminar, me gustaría concluir con este gráfico que creo que se habló en la pregunta que se hizo al final a Hugo, me pareció muy interesante, que claro, esto al final un usuario, ¿cómo se puede beneficiar de todo esto? Pues hay un gráfico muy famoso que era de BIM Bam Boom, ¿no? Que muchos conoceréis, que es que si utilizamos metodología BIM en fase de diseño y construcción, en la fase de construcción se puede llamar BIM Assembly Modeling, pues nos podemos llegar a unos ahorros de un 20% comparado con los sistemas anteriores. Pero es que en la fase de operaciones podemos ahorrarnos un 80% porque la fase de uso de un edificio es mucho más amplia, hay mucho más costes, los costes de mantenimiento, los costes de los equipos, los materiales, y entonces es mucho más susceptible de obtener grandes beneficios si usamos la metodología adecuada y los sistemas adecuados, ¿no? Pero yendo más allá, si en vez de aplicar BIM a un edificio, lo aplicamos a una organización, a un negocio, a un departamento, pues y cruzamos BIM con otras tecnologías de ese negocio, de esa organización, pues no sé, cruzar datos de BIM pues, con un dato de un ERP que te gestiona las ventas, o de un CRM, o de un SCADA, o bueno, con otras tecnologías de digitalización, podemos obtener muchos más beneficios, hasta un 300%. Pero ¿qué pasa? Esto es a nivel interno de una organización, de una empresa, para gestionar múltiples activos, pues hay estos beneficios. Pero esto al final desemboca en que esta digitalización va a recaer sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque a nivel de organización podemos empezar a escalarlo a nivel de barrio, a nivel de clúster de innovación y ya se están generando pues iniciativas, ¿no? Pues de relacionar unas empresas con las otras, ver en qué se pueden buscar sinergias, de qué manera yo puedo conectar mi tecnología a la tuya, cruzar sectores unos con otros y desarrollar tecnología. Y esta tecnología, al final, el máximo beneficiario va a ser el usuario final. Y cuando consigamos esto, es cuando realmente vamos a encontrar un gran beneficio en todos los usuarios finales. Ya no hablaremos de BIM, hablaremos de digitalización y tecnología, como ya está sucediendo. Y esta era más que nada una reflexión. Y ya Pues está. nada, Fernando, oye, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Todos estos vídeos creo que también los tenéis por la web, ¿se pueden ver o no? ¿Lo tenéis en la web de BIM 6D o de Power BIM? Sí, para Power BIM en concreto tenemos un canal de Vimeo. Si buscas Power BIM en Vimeo, pues te serán los vídeos seguro. Y en la página web también tenemos muchísimo contenido. Pues muy Sí. interesante, sobre todo el proyecto más logístico de Zalando y Mm. luego lo que hemos visto de obra. Y tenemos aquí una pregunta por Twitter que Johan Muñetón nos dice, para BIM, la cual gestiona eficientemente la información, es esencial integrar el Big Data. El Big Data es el conocimiento a partir de la experiencia, lo pone entre comillas, y BIM genera información para gestionar los proyectos. ¿Cómo crees que podemos acelerar la incorporación del Big Data? Formándose. O hay dos maneras siempre. O formándote uno mismo, empezar de cero, que es un recorrido muy duro, muy difícil, muy largo. O apoyarse
en especialistas de Big Data, o sea, en programadores, en analistas. Es que esto, desde luego, está afectando a todos los sectores. Ujú. Y yo que creo que aquí la clave está en la formación y en la especialización de esa formación. ¿Vale? Sí, nosotros además vamos a ello y además dentro de poco vamos a sacar un máster de programación BIM. Lo que te quería preguntar yo, y cómo ves tú que está un poco el sector en cuanto a todos estos datos que hay y a la interconexión de datos que ya estén dentro del modelo BIM o no, para luego hacer pues todas estas nuevas tecnologías como IoT, Big Data. ¿Cómo ves tú que están estos datos? ¿Cuesta mucho trabajarlos o no tanto? ¿A qué te refieres esa pregunta? ¿A nivel de madurez en general o la dificultad? A nivel de madurez, sí, porque Vale, supongo que hace 5 años era muy difícil trabajar con sí. estos datos y ahora es más, pero a lo mejor el mercado todavía no está como muy maduro. Sí, a ver, efectivamente, lo digo claramente, hace 5 años esto estaba muy verde todo, ¿vale? Pues nosotros estamos empezando, de hecho, hace 5 años con estas cosas, lo veíamos todo muy lejano, veíamos todo incluso un poco pérdida de tiempo, es un tema ilusionante, apasionante y tal, pero al principio no le veíamos mucho recorrido, estábamos viendo otros países, Estados Unidos, Reino Unido, que ya empezaban por aquí, y nosotros, pues mira, nos pusimos con ello, pero como una apuesta de estas de fe, ¿sabes? Ujú. Pero teníamos razón, o sea, en el sentido de que ahora pues es una necesidad, ya no es un, venga, va, vamos a experimentar, no, es una necesidad porque se está empezando a demandar. Y más aún con todo esto que ha pasado. La fecha de comienzo de despegue de concepto de gemelo digital para nosotros, realmente que vimos un interés por parte de clientes ha sido con la crisis del COVID. Por una sencilla razón, porque necesitan acceder a información de los edificios en remoto. Y bueno, yo creo que ahora ya está demostrado que sí o sí tenemos que ir hacia ahí, con calma, cada uno a su ritmo, por supuesto. Hay diferentes escenarios, hay grandes empresas, hay pequeñas empresas, todos son capaces, pero creo que la clave está en colaborar, porque una empresa sola, nosotros solos no somos capaces de hacer un gemelo digital completo como todos quisiéramos. Necesitamos colaborar con agentes especializados en determinadas tecnologías, buscar sinergias, y eso que decía yo, cruzar sectores unos con otros. Pues muy bien, Fernando, con eso nos quedamos y además para eso estamos aquí en el BIMON, para seguir compartiendo conocimientos y ver un poco qué están haciendo las empresas y por dónde están avanzando. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por tu ponencia y nada, ponemos un pequeño vídeo de transición y vamos con la siguiente ponencia. Un placer, gracias. Gracias.